Acabo de recibir este horno de pan Cook de Gatnik. Gatnik es una marca comercializada por Vidcon aquí en Argentina. Este horno trae varias funciones. La capacidad es para hacer panes entre 600 gramos y 900 gramos. 19 programas diferentes para diferentes cocciones y además 2 programas especiales para hacer mermeladas y masa de pizza. Y algo interesante, 3 niveles de tostado para los panes. Muy bien, vamos a abrirlo a ver con qué nos encontramos. Viene muy bien embalado por lo que veo. Se ve muy lindo. Vamos a sacar todos los plásticos. Bueno, nos encontramos con los elementos que vienen incorporados. Un ganchito seguramente para quitar el molde. Esta es una medida doble, pequeña y más grande. Y una copa que por lo que veo trae mililitros y onzas marcados. Es pequeño. También su correspondiente librito de instrucciones, donde nos enseña cómo cuidarlo, todas las posibilidades que nos da y algunas recetas. También trae un guante térmico, muy lindo y bastante grandecito. Mi mano es grande, así que creo que va a andar bien. Su correspondiente depósito con un antiadherente muy bonito y muy bueno aparentemente. Muy bien, vamos a ver cómo salen nuestros panes. Por primera vez lo vamos a probar. Las recetas que trae vienen en un orden. Ese orden es el que hay que seguir para incorporarlos dentro del recipiente. Primero los líquidos y así tal cual como viene ahí, así los tenemos que colocar. Este es un pan sencillo el que vamos a hacer, un pan básico nivel 1. Las cantidades deben ser exactas, 540 gramos de harina en este caso. Lo que puede variar es el líquido, porque depende de la época del año o la calidad de las harinas, puede absorber más o menos líquido. La masa tiene que ser una masa blanda, tierna, debe quedar tan suave como si hiciéramos un pan casero. Manteca, 30 gramos aproximadamente, una copita o una medida de sal de la pequeña. Si ustedes quieren que tenga más sabor, le agregan más, un poquito más. Eso es azúcar de la medida grande. Yo le agregué un poquito más de sal porque sale bastante desabrido con una sola copita. Es grande el pan. Y los 540 gramos de harina. La levadura. Levadura dice un sobre, pero los sobres, a los que recomienda, tienen 7 gramos. Este sobre tiene 10 gramos. Si nos pasamos de levadura, lo que provoca es que se eleve de más y luego baje en el centro y quede como un pozo, se eleva de más. Así que yo le voy a echar la cantidad aproximada, voy a dejar un poquito. No tengo para medir tan exacto, así que le dejamos un poquito. Bueno, listo, cuando tenemos todos los ingredientes incorporados, ya podemos poner en la máquina, así de costado entra y con una pequeña presión de costado así, traba. Ahí está, perfecto. Ya la tenemos lista para comenzar. Lo podemos retrasar. Ahora nos vamos a ver en el visor. Esas son todas las medidas, Los programas que podemos nosotros, vamos a hacer el 1, pero tiene 19 programas diferentes para seleccionar desde ahí. También podemos retrasar la cocción. Si adelantamos la hora, son 3 horas de total. Podemos poner 3, 4, 5, creo que son hasta 6 horas. Va retrocediendo y cuando llega a las 3 horas arranca. Eso es para controlar el peso de 600 gramos o 900, el tiempo de cocción y de amasado. Y también podemos regular el tostado, ¿ve? Ahí arriba dice más livianito, medio
y más tostado o más cocido. Bueno, ya lo tenemos listo, programado, perfecto, y le damos arranque. Ahí arranca, solita, va a amasar, va a hacer todo el proceso. Nosotros ahora lo único que tenemos que hacer es esperar y verla. Nos olvidamos, venimos a buscar el pan nada más. Para controlar, por las dudas, volvemos a las 2 horas y ya hizo todo su proceso de amasado y levado. Falta 1 hora 4 minutos y así lo tenemos. Vamos a abrirlo. Esto no se debe hacer, porque pierde calor. Ya está. Listo, rapidito. Y listo, volvimos a las 3 horas. Ya estaba. Esto puede durar... Ven, ahí está en 000. Miren qué doradito que está. Eso quiere decir que por más o menos 30 minutos más lo va a mantener calentito, va a tener una temperatura donde no lo va a dejar enfriar. Nosotros ya terminamos, así que lo apago. Mantenemos apretado el control de encendido y volvió a las 3 horas, programa número 1. Ahora con mucho cuidado, usando nuestro guante térmico, los vamos a retirar. Girando levemente. Y ya está. Vamos a dejar enfriar un par de minutos para poder desmoldar. No mucho, porque si no se pega. No se va a pegar porque es antiadherente, pero va a costar un poquito más. Así, con mucho cuidado, porque sigue caliente, por supuesto. Haciendo unos pequeños movimientos, lo despegamos y ya salió. Ahí está. Miren qué perfecto dorado parejito que tiene. Hermoso está. Y muy rico, liviano. No pesa más de 900 gramos. Y ahora sobre una rejilla, es lo que tengo, perdón. Lo dejamos enfriar un ratito para poder cortar y ya está. Así sale. Esponjoso. Miren qué textura. Miren lo que es ese pan. Pan de miga. Si ustedes se animan a cortarlo finito, pueden hacer unos sándwiches de miga, pero perfectamente. Y si no, lo que sea para el mediodía, es riquísimo. Flexible, ¿ven cómo queda? Tanto amasado, porque no saben la cantidad de tiempo que lo amasa. Una textura. Acá está, queridos amigos, familia. Les presenté la máquina Cook de Gagnic. Y bueno, espero que alguno lo pueda aprovechar. Más o menos las recetas son las mismas que para todas las máquinas de pan, así que pueden intercambiar, los depósitos son igual. Lo pueden usar en dulces y salados. Queridos amigos, familia, espero les haya gustado esta preparación. Si fue así, por favor, pónganme un like, suscríbanse al canal si no lo han hecho aún. Así continuaremos haciendo cosas ricas para la familia. Hasta la próxima y muchas gracias.